Estamos en vivo en Paneles Rotativas y vamos a tratar de ayudarnos en comprender qué es lo que nos está pasando con esta historia de tantos episodios de, no sé cómo decirlo tampoco, porque cuesta hasta decirlo, de suicidio de alumnos, de jóvenes, de adolescentes, y esta realidad que nos duele. Tenemos para eso un panel de muy prestigiosas profesionales. En primer caso, Silvana Ortiz, jefa de División de Salud Mental de la provincia. Buenas noches, Silvana, gracias por estar. Y nos está escuchando desde Buenos Aires, vía Zoom, Silvia Ventolila, es médica especialista en psiquiatría y psicología médica, es una especialista de nota a nivel nacional, tiene libros escritos sobre el tema y es un gran gusto para nosotros tenerla con nosotros aquí para tratar de ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches, Silvia, ¿nos estás escuchando? Buenas noches a todos y todas. Silvia, antes que nada, la pregunta del millón diría que, no sé si tiene alguna respuesta, pero es la pregunta que hay que hacerle, es ¿por qué están pasando estas cosas que nos están pasando? Nos está pasando acá en San Juan, no sé si es un fenómeno a nivel de otra escala, a nivel nacional, a nivel mundial. Probable que lo sea, la verdad que a nosotros estamos muy golpeados porque nos pasa acá y quiero preguntarte qué reflexión primera podemos hacer sobre esto. Bueno, lamentablemente es un fenómeno mundial y la Argentina no está ajena a esta situación. No es algo que pase solo en la provincia de San Juan, pasa en otras jurisdicciones también. La problemática del suicidio en los jóvenes es una problemática grave que nos preocupa. Eh, la buena noticia en relación a eso es que hay cosas que podemos hacer para reducir el riesgo. Si bien no es absolutamente prevenible, hay acciones que podemos tomar para reducir el riesgo de que haya personas de cualquier edad y particularmente jóvenes eh, que quieran quitarse la vida. La pregunta es con respecto a cuáles son esas señales a las que hay que prestarles atención, ¿no? No solo los padres, sino en la comunidad educativa. ¿Esto se trata de un fenómeno social, es un fenómeno individual? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, no es tan fácil de separar lo individual de lo social cuando se trata de una problemática ligada a la salud mental. Digamos, lo individual, lo familiar, lo colectivo, lo social, lo histórico, lo contextual, nos atraviesa a todos y todas. O sea que pensemos que el suicidio, digamos, y las problemáticas ligadas a los intentos de suicidio y al suicidio, eh, de alguna manera son un problema grave de salud pública. Entonces, no se puede hacer como un corte de que es un problema individual, un problema... ¿Cuáles son las señales? Las señales que tienen que ver con meterse para adentro, alto sufrimiento psíquico, no pensar que solamente quienes padecen un sufrimiento psíquico son quienes piensan en la idea de quitarse la vida como una forma de alivio, porque algo que tenemos que tener presente es que habitualmente quienes tienen estas ideas son ambivalentes, no tienen una decisión irrevocable. Entonces, es importante estar atentos a estas señales de aislamiento, de introspección, de soledad, de tristeza, de mucho nivel de autoexigencia. Y hoy por hoy el contexto general global, digamos, no es algo que pasa en la provincia de San Juan ni en la Argentina nada más. Hay un contexto de hostilidad, muchas veces de hostigamiento, muchas veces hasta de situaciones de bullying, situaciones de violencia, de distinto tipo de violencia. Entonces, hay muchos indicadores y señales a los que las y los adultos tenemos que estar muy atentos con una escucha comprensiva, sin juzgar a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, sin minimizar,
¿sí? Porque muchas veces lo que pasa es que en estas situaciones de alto nivel de angustia, en el momento de desesperación se piensa en la muerte como un alivio, cuando en realidad, digamos, hay muchas otras opciones, pero en ese momento de desesperación, si hay una escucha atenta, una escucha solidaria, particularmente desde los adultos y las adultas, porque muchas veces lo que sucede es que no nos parecen cosas mínimas, y no son mínimas para quien las está sufriendo. Entonces, esto, ¿no? Estar como acompañando a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes porque pasan por momentos de mucha angustia y no siempre los pares son la mejor compañía. Muchas veces estamos en situaciones de, 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 de violencia, de vínculos violentos. Entonces, poder comprender y mediatizar esto y estar atento al tema de las redes, ¿no? Porque muchas veces en las redes la forma de comunicarse es una comunicación hostil o de hostigamiento. Entonces, estar atento, porque a veces los adultos no estamos tan en contacto con esto, sí. Mira, yo como comunicador quiero consultarle también y como persona perteneciente a la sociedad, ¿qué hacemos con esto? ¿Barremos la basura bajo la alfombra? Generalmente a veces los medios tenemos como el acto reflejo, digamos, de che, de esto no hablamos, esto no se toca, esto no se habla. No nos está yendo bien, parece, ¿no? Con esta manera de ver Lo las que cosas, decís. ¿no? Mira, ¿O qué hacemos? se sabe, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que hablar no promueve. Lo que sí hay que hacer es una comunicación responsable, una comunicación en donde se tengan en cuenta que no hay que banalizar la situación, hay que respetar la privacidad de las personas, no hay que comunicar los métodos, sino hay que acompañar en el sufrimiento y hablar de la situación respetuosamente, como toda situación que implica un sufrimiento extremo, ¿no? No es solamente en las situaciones de suicidio, en las situaciones críticas hay que poder hablarlas, pero con una comunicación responsable, sin sensacionalismo, cuidando la privacidad. Y esto es particularmente escuchando qué es lo que está pasando, qué es lo que lleva a una persona, no importa la edad, a sentirse en esa encerrona en donde puede pensar en que quitarse la vida es una solución, cuando eso muchas veces, como dice la Organización Mundial de la Salud, es un momento transitorio y pasado ese momento, esa ideación puede que no vuelva a aparecer nunca más en la vida, porque a veces pensamos que hay condicionantes que uno tiene esta idea, la va a tener toda la vida, no, no es así, o que tiene la decisión y que nada me lo va a hacer cambiar, tampoco es así. Eh, y pensar esto, digamos, que hay muchos mitos respecto a estas cuestiones. eh, las, Voy a decir algo que es un término vulgar, pero para que se entienda, ¿no? A veces decimos, perro que ladra no muerde. No, todo lo contrario, ¿sí? Alguien que está hablando y que se lo vea apesadumbrado o que se vea con angustia, o que se lo ve introspectivo, que perdió el interés por las cosas que antes disfrutaba, bueno, acercarse y preguntar, ¿qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué estás necesitando? Sin juzgar, sin minimizar, ¿sí? Porque lo que para nosotros y nosotras nos puede parecer una cosa menor, en ciertas etapas de la vida, ¿sí? Como pueden tener que ver con frustraciones y angustias amorosas, con situaciones en donde no encontramos el norte en una etapa de para dónde ir, qué nos gustaría hacer, qué queremos estudiar, distintas cosas. O mismo también estar atentos porque muchas veces son las manifestaciones de contexto de violencia intrafamiliar, de violencia intrainstitucional, y
sentirse como atrapado o atrapada, y ese es un momento para aportar una mano y una escucha atenta. Este es un mensaje clave. Más que hablar, lo que hay que hacer es escuchar. Escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que genera tanto sufrimiento. Doctora, le quería consultar una reflexión que a veces bueno, se nos viene a la cabeza y pensamos, ¿estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes para ser felices, para una búsqueda incesante de la felicidad, para una búsqueda constante de distintas expectativas sobre el destino, sobre lo que se viene respecto del futuro? Y quizás nos estamos olvidando de educar también a los jóvenes para transitar momentos de dolor, para transitar momentos en donde las expectativas no pueden ser colmadas. ¿Esto se ve cada vez más y a su vez presionado por las redes? Sí, justamente por eso decía que tenemos que estar atentos y además en la posibilidad de educar para la modulación de las emociones, porque a veces estamos atravesando emociones extremas, intensas. Las redes son un caldo de cultivo para eso, porque lejos de permitir un intercambio y una comunicación en tiempo real, termina siendo algo donde las personas volcamos, ¿sí?, nuestras opiniones, pero no tenemos la posibilidad de escucharnos, de compartir. Se sabe que para conversar hay que estar en un grupo pequeño, en un grupo donde uno puede intercambiar, respetar las diferencias y, y repensar esto de a qué llamamos éxito, digamos, ¿no? A qué llamamos felicidad, porque hay muchas situaciones en donde tenemos que transitar momentos de frustración para tener otros objetivos, otros alcances. Eh, Hay algo de la satisfacción instantánea que está como promovido en el mundo. O sea, vuelvo a decir, esto no es un problema ni de la Argentina ni de San Juan, ¿no? Hay como una cuestión de bajo nivel de tolerancia a la frustración, pero no se lo podemos esto adjudicar a los jóvenes y las jóvenes, porque en realidad esto es algo que nos está pasando también a los y las adultas. Entonces, me parece que este es un momento donde hay que volver a algunos espacios de genuina conversación, de genuina escucha, donde estemos sin celular, estemos tanto sea en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de los clubes, en el ámbito de las instituciones, estemos atentos a escuchar y a acompañarnos en las diferencias, porque hoy por hoy es como si hubiera una presión en donde todos y todas tenemos que ser iguales. Y la verdad es que esto no ocurre en la vida cotidiana. Entonces, y acompañar, eh, acompañarnos, es clave esto, acompañarnos. Sí, Su mirada especializada desde allí de Buenos Aires en un problema que nos tiene tan choqueados a los sanjuaninos. Bueno, esperamos volver a escucharla, por supuesto. a ustedes y es momento de escuchar qué le está pasando a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, de escucharlos, eh, tiempo de escucharnos. Buena reflexión para el cierre. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Saludos desde San Juan. Silvia Ventolila es una especialista muy reconocida en psiquiatría a nivel nacional, aportándonos esta mirada tan importante. Silvana, redes, yo escuché redes, exitismo, Escucha. ¿no? Lo que Sí. escuché ahí Sí. es eso. Yo pero, coincido plenamente con todo lo que ha dicho Silvia. Sí. Es una realidad, seguramente algo nos están diciendo los jóvenes, pero creo que esa escucha tiene que ser amplia, no solamente con los jóvenes. Tiene Ajá. que ser también Claro, entre claro. los adultos, Claro. tiene que ser también entre los padres, tiene que ser entre los amigos. Y ahí es donde estamos chocando todo el tiempo, ¿no? Sí.
Me parece que es uno de los temas, digamos, la familia como, bueno, núcleo primario, sociedad, escuela. Ahora también son cosas que vienen con la era, vienen con la época, los celulares, las redes vienen con la era. A mí creo que no me ha nacido la valentía para sacarle un celular a un hijo mío. No, porque tampoco lo podés... Che, redes no. No sirve. Lo que pasa es que hay que mirarlas o... Por ahí hay que preguntarse la previa, ¿qué pasa? Que la única forma de comunicación que tienen son las redes. O no, me parece, pregunto, o no decirle, uy, qué huevada. Viene el pibe con un problema y dice, mirá lo que me dicen. Nah, eso no le des bola. Claro. No. Para él es un problema, para ella es un problema. Esto que decía, no hay que minimizar, claro, no hay que minimizar, hay que escuchar. Hay chicos que hablan, que por ahí son estos tiempos también, donde el padre, la madre sale a las 6 de la mañana, vuelve a la noche, cansado, agotado. Por ahí el hijo es el momento que tiene de hablar, no se puede, entonces por eso creo que la comunicación tiene que ser un poco más amplia. El contexto del éxito, ¿no? En el que está cada vez más basada esta sociedad, parece, ¿no? Me va bien en esto, me va bien en esto, y ya cuando me dejó de ir bien en algo es una frustración que es difícil de sobrellevar. Y la verdad es que la vida está hecha de frustraciones también, ¿no? Es esto difícil que, decirlo, pero muchachos, se pierde y se gana. Y se pierde más veces de la que se gana. Dicen algunos deportistas, el otro día estaba escuchando a Manu Ginóbili que le dieron el otro día, dice, he perdido en la vida más veces de las que he ganado. Y está en el Hall de la Fama. Sí, lo que pasa es que, bueno, es esto, este exitismo, esto que se muestra en las redes también, ¿no? Es decir, yo juego al fútbol en tal lugar, soy millonario y el otro trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces también hay que hablar de esto, hay que explicar, hay que ver cómo, por qué. Y esas cosas, a mi modo de ver, no se hablan. Demandan tiempo también, ¿no? Tiempo de contacto. Sí. Por eso digo que la escucha tiene que ser con los chicos principalmente, porque es lo que más por ahí nos duele. Nos duele todo. Pero los chicos es lo nos duele más. Es lo que más nos duele. Viene un chico y de alguna manera dice que tiene cierta idea relacionada al tema del suicidio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que mandarle un tratamiento psicológico? ¿Qué es lo que tiene que arrancar a partir de ahí? Hablar, preguntar, acompañar. ¿Pero a quién? ¿Hablar con el chico? Sí. Es decir, habría que ver a quién le manifiesta eso. Si es un amigo, si es el papá, si es la mamá, por ahí es más difícil, por ahí que se lo manifiesta el padre o el madre, en alguna red, que eso a veces se detecta, digamos, por ahí, acá en San Juan todo eso está a veces conectado con el 911, donde se detecta alguna situación de urgencia o de emergencia, hay un equipo preparado para esa contención psicológica o esa búsqueda. Entonces, en el 911. En el 911, que sería como la cuestión de emergencia, 24 horas. Y después cualquier guardia de los hospitales o de los centros de salud que tienen guardia 24 horas de salud pública, se atienden estos casos. ¿Y si no lo expresa? Porque ahí está el tema. Y ahí está lo difícil. Ahí está el tema. Claro. ¿No? Si no lo expresa, porque hay muchos casos que no lo expresan. Esto que decía Silvia de las conductas, es decir, por ahí a lo mejor no lo expresa. Claro. Pero vos estás viendo una conducta llamativa, dejó de salir, se encerró en la pieza. Falta de deseo. No come, cosa rara, no cosa sale. Entonces, bueno, ahí hay que acercarse, hay que hablar, porque uno que es lo habitual que ve. Y sí, se encierra en la pieza porque está todo el día con los jueguitos, está todo el día en las redes, y por ahí ni se sabe lo que hace en la pieza. Tal cual. Y además, como es de libre acceso a cualquier cosa, hoy los chicos acceden a cualquier cosa, a lo mejor cualquiera. No está jugando con los jueguitos. A lo mejor se siente mal, a lo mejor se siente triste, que le puede pasar a un adulto también. Y también hay que acercarse a preguntarle. ¿Cuáles son los tratamientos psicológicos que se accede en el Estado hoy? En el Estado se accede en los hospitales de tercer nivel, Marcial Quiroga y Rawson, hay equipos de salud mental, servicios de salud mental. En los hospitales departamentales hay equipos de salud mental donde se accede a tratamiento psicológico, psiquiátrico, y en los centros de atención primaria, los CAPS que se suelen llamar,
hay atención psicológica. Le voy a hacer una pregunta, porque la verdad mucha gente nos ha mandado mensajes respecto de esto. ¿Qué pasa que los psicólogos no reciben obras sociales? Eso habría que... Al colegio. Al colegio, no, pero aparte del colegio, yo no soy de la especialidad, digamos, no soy psicóloga, pero más allá del colegio también... Los psiquiatras tampoco reciben obras sociales. Sí, hay muchos psiquiatras que tenemos cobertura, digamos, con las obras, quizás no todas, sí, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso me parece que eso no lo puedo contestar yo, porque la verdad que no lo sé. Pero el tema es que en el Estado sí hay atención psicológica y psiquiátrica, hay turnos que se llaman protegidos para todos estos casos, son como turnos, la urgencia directamente sí va a la guardia y después se deriva al equipo de salud mental, y cuando es en esta problemática es un turno protegido que se da en ese rápido, día o al otro día, o claro, se ve, digamos, por una primera evaluación. Eso es importante, porque por ahí la gente ve ahí, me dan un turno para dentro de un mes. Y a veces sí, porque la demanda es mucha, se hacen diferentes... Sí, hay mucha demanda porque no es la única problemática tampoco. Claro. Hay otro tipo de problemática, esto que hablábamos a veces de la violencia intrafamiliar, de... Sí, una víctima de violencia de género se la manda también al psicólogo, o sea, es múltiple las necesidades. Y hay programas a nivel de salud pública donde también intervienen los equipos de salud mental, es decir, hay una serie, no solamente para atender patologías, sino también en lo que hace a la promoción y prevención de salud. ¿Se va a tomar alguna medida extra? ¿Piensan reunirse? ¿Piensan...? Estamos, yo les cuento, digamos, esto no es un tema lógicamente nuevo para nosotros. En Salud Pública San Juan tiene un programa provincial de prevención de suicidio que tiene 10 años formales con resolución ministerial. Se trabajan, muchos profesionales han trabajado desde antes del programa, se llegó a formalizar el programa con sus puntos, todas sus estrategias, que es llevado adelante por una comisión provincial de prevención de suicidio que tiene todos los profesionales capacitados en el tema, que venimos y vienen trabajando hace mucho con todos los equipos de salud, con los gabinetes de las escuelas, dando capacitación. El 911 empezó con capacitaciones con la comisión, capacitación a los medios también en este tratamiento de la sobre problemática, cómo abordar este tema. Cómo es el abordaje. Que tampoco es fácil, tampoco es fácil, porque si hay una conmoción tan grande que uno dice, bueno, ¿cómo lo toco? Y no lo toco, y bueno, no lo toco, y es peor, porque al fin y al cabo estamos tirando la basura abajo de la alfombra. Hay que tocarlo. Hay que tocarlo, ¿cómo? Claro. Bueno, ahí decía recién Silvia, un poco respetuosamente, con altura. Difícil exigir también. Y en esto de tratar de tocarlo en la previa, ¿no? Sí, porque claro, por supuesto no cuando sucede solamente. Cuando explota. Exactamente, claro, cuando explota, bueno, sí, todos tocamos. Sí. Entonces en la previa por ahí sí se están tomando acciones, hay, como digo, desde hace tiempo, y ahora, bueno, vienen como otras más intensas, digamos. Silvana, muchas gracias por venir. No, por favor. Esperemos que se pueda encontrar de alguna manera una puertita por donde meterse para tratar de, primero, entenderlo esto, ¿no? Porque y esto que es un tema de todos, es importante también, no es un tema de salud mental ni de salud pública solamente, es social. Y si tiene a todo el mundo desorientado, decir, porque obviamente que algo estamos haciendo mal, porque decir esto es obvio, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque sí, bueno, estamos haciendo mal, bueno, ¿por dónde empiezo para tratar de mejorar? Y la idea es empezar a hablarlo y pensar entre todos estrategias como para abordar el tema desde cada ministerio y desde lo social, ¿no? Muchas gracias por venir. Silvana Ortiz es jefa de la División de Salud Mental de la provincia. Pausa, estamos de vuelta.